Y ahora vamos a hablar de otro documental que yo encuentro un tanto fascinante por el manejo, por la temática. Pues ahí tenemos algunos puntos a discusión, pero vamos a hablarlo más que nada como película, más que como lo que pueda reflejar y si uno está de acuerdo o no. Y estamos hablando de Magic Pills. Es un documental dirigido por Ananda Moore. Es una coproducción Canadá, Cuba, Suiza, Tanzania, Estados Unidos y Reino Unido, que es precisamente en los lugares en los cuales estuvo grabando distintas secuencias, varias entrevistas que nosotros podemos ver en el documental. ¿Y de qué se trata? Bueno, el nombre de Magic Pills hace referencia a la homeopatía. Y me llama un poco la atención porque en el manejo farmacéutico, los que me conozcan saben que yo he tenido ahí alguna relación con algunas compañías de esto, pues de repente los productos milagro es algo que está bastante desprestigiado, la homeopatía en general está bastante desprestigiada a nivel mundial, no únicamente a nivel local, y en realidad son muy pocas las instituciones que quieren decirnos que lo estudian o lo enseñan de manera seria. O sea, en Londres podemos encontrar alguna. De hecho el médico oficial de la reina pues es homeópata. Y también aquí en México, concretamente en el Instituto Politécnico Nacional, pues está eso como carrera. Y ha habido una insistencia en lo cual pues que se elimine porque no es ciencia, en pocas palabras, ¿no? Los análisis clínicos que se ejecutan son muy superficiales y no hay una evidencia concreta o dura acerca de que funcione o por qué carajos funciona esto. Pero bueno, el documental hace un recorrido y viene muy de la mano de Ananda, en el cual ella también menciona que tuvo su escepticismo hasta que de repente, pues creo que por un dolor de cabeza o algo así, una compañera de ella le dio un remedio homeopático y funcionó, y a raíz de ahí como que dijo, ¿cómo es posible que esto funcione? Y hace un seguimiento. La película se enfoca, empieza mostrando algunos elementos de escépticos. Por ejemplo, sale el gran Randy en una conferencia de las de TED, donde habla precisamente pues desmitificando o hablando mal acerca de lo que es la homeopatía. Tenemos varias entrevistas con distintos doctores científicos y también nos muestra el otro lado, lugares en los cuales al parecer está funcionando de manera muy particular o muy eficiente, tales como en Cuba, donde se habla de manejo de vacunas, particularmente en una crisis en la cual no se podía producir una gran cantidad de vacunas que era necesaria después de una inundación para evitar la propagación de una enfermedad. No me acuerdo el nombre, pero esa es la situación. Y en Cuba, cómo se logró solventar esto gracias al desarrollo de distintas vacunas, medicinas preventivas a través de la homeopatía y la forma en la que se manufactura. Tenemos casos en Suiza en el cual pues se maneja como de repente para el pueblo votó democráticamente para que se incluyera de una manera más seria, porque pues es más barato a final de cuentas obtener un remedio homeopático que un remedio alopático. Y uno que es apático con estas cosas ni se diga. Tenemos casos en Tanzania donde también se muestra cómo estuvo ayudando en casos concretamente de tratamiento de SIDA, y se muestra una perspectiva muy positiva. Al final de la función tuvimos la oportunidad de tener una sesión de preguntas y respuestas con la directora y vamos a hablar primero de película y ya lo de opinión personal pues es otra cuestión. En el manejo del desarrollo de la cinta yo creo que sí es una labor de investigación pues bastante competente. Yo creo que es muy buena la labor que hace Ananda. A mí no me fascinó el hecho de que empieza como que dando una perspectiva personal y se sale después porque no termina de amarrar o no es consistente con esto, pero sin embargo es agradable que trate de darle un manejo más objetivo. Pero hay dos detalles en el manejo de la realización. Al principio nos habla de que nosotros tenemos mucho a la subjetividad y que al momento de que tú lees información que va de acuerdo a tu forma de pensar, pues le vas a poner más atención, y si está opuesta al modo de pensar tuyo, pues lo vas a rechazar. Empieza con esto y sin embargo ella cae en lo mismo que critica, ya que ella es obviamente partidario de este tipo de prácticas, de remedios médicos, por decirlo de alguna manera. Y pues a final de cuentas el propósito es convencernos de que hay algo más que tal vez no se está tomando tan en serio, lo cual yo encuentro que es muy valioso, pero sin embargo, curiosamente al criticarlo ella también lo está replicando. Entonces ahí son de esos detalles como que no terminan de cuadrar muy bien. Y también es muy selectiva con respecto a las naciones en las cuales se está utilizando. Por ejemplo, hubiera sido muy interesante, que yo sé que no es su propósito ni tenía que hacerlo, ver el manejo de tratamientos, por ejemplo, en otros lugares. No México, tal vez, pero no sé, Perú, Venezuela, más partes en Latinoamérica, porque los otros están como que muy marcados. Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención.
Los que estén familiarizados con los podcasts de Brian Dunning, él hace tiempo habló acerca de los doctores descalzos, que es un programa que surgió durante la Revolución Cultural en China a mediados del siglo pasado, y en el cual surge lo que es el trabajo con la acupuntura. Y a Occidente pues ya nos llegó que la acupuntura es mágica y con los puntos de presión, las agujas, los impulsos eléctricos se podía curar gran cantidad de cuestiones. Y sin embargo lo que ocurre es que se popularizó la parte menos práctica del mega manual que se tenía para prácticas médicas. ¿A qué me refiero? En el programa de los doctores descalzos que se implementó en China, hagan de cuenta que a los doctores les daban un librote así de grueso con todos los tratamientos y padecimientos que se podían atender, y lo que se buscaba a nivel gobierno es atender prácticamente todo el país, China, que es inmenso, porque había zonas rurales en las cuales no había acceso a servicios médicos. Entonces, a través de pasantes, a través de estudiantes, se les daba estos librotes y se les daba un entrenamiento como de paramédicos para que ellos pudieran atender las cosas más urgentes al llegar allá. Y de este librote, una parte así más pequeña era lo que se enfocaba en acupuntura y se manejaba como un paliativo. En lo que llega un médico capacitado, tú tenías que atender con lo que pudieras o con lo que trajeras a la mano, y de ahí precisamente se implementó la acupuntura. Y corte A, pues resulta que muchos dicen que es una técnica milenaria y que cura grandes cosas, pero se les olvida que era solo un fragmento de una guía más grande y literalmente eran paliativos, no era tanto un placebo tampoco, pero te ayudaba a mantener una especie de control, o por lo menos ya con el efecto psicológico, no necesariamente efecto placebo, tener una atención hacia las personas en lo que llegaba una ayuda capacitada. Y de repente eso yo lo encuentro, por ejemplo, con casos como en los que mencionan en África, en el cual de repente, digo, lo tenemos a nivel religioso, donde milagrosamente hay personas que se curan después de ir a rezarle a la Virgencita de San Juan, a la Virgen de Guadalupe, pero resulta que a final de cuentas eran cosas que se pudieron haber eliminado sin alguna intervención, sino que el cuerpo tal vez pudo curarse a sí mismo, ¿no? Con el tiempo. Obviamente esto no pasaría con enfermedades más severas, o sea, en el caso de un SIDA, desde luego que estoy de acuerdo en que se debe hacer una investigación más a fondo, o en el cáncer, ya que si en realidad se está teniendo mejores resultados con remedios homeopáticos, pues desde luego que se debe de explorar. Sin embargo, por mucho que insistan en este caso en particular de que hay una gran cantidad de estudios, a mí hay una cosa que me queda, y esto ya es muy personal, la duda, o sea, ¿quién se está beneficiando al tratar de ocultar esta información? ¿Por qué se tiene una satanización de esto en medios, principalmente en Estados Unidos tal vez? Ya ven que también tenemos a los anti-vaxxers que han estado de moda recientemente, y de repente pues se plantea de que todas las vacunas tal vez son malas, ¿no? Cuando pues de repente tenemos un reflejo más de ignorancia por parte de algunas personas que se basan en información más anecdótica que estadística, por lo cual un caso, digo, yo podría hablar de un familiar que de repente se curó milagrosamente de un padecimiento, y resulta que pues son las excepciones, no son los casos estadísticos en los cuales tú te debes de enfocar en el beneficio. Pero bueno, esto es estrictamente personal. Obviamente yo creo que lo estaremos cubriendo mejor en un podcast de riesgo existencial, donde hablamos de ciencia y tecnología y de cómo nos afecta, con más información. Aquí hablando en el documental con respecto a su hechura, que es lo primero que mencioné, yo creo que tiene una labor muy importante por parte de Ananda. Nuevamente yo discuto un poquito el tema, no me atrevo a catalogarlo como desinformación porque no estoy capacitado, pero sin embargo va a unos nichos muy específicos, y lo que ella mencionaba, y es lo que yo también decía, es, a final de cuentas la gente que esté a favor de esto lo va a tomar como algo, claro, ven, tenía la razón, esto no es no son pastillas milagros, no son productos milagros. Y eso se notó en la función, porque había la abrumadora mayoría de las personas que estaban ahí. Pues claro, si te digo que vas a ver un documental acerca de homeopatía, pues la gente que va a ir a verlo es la que está más a favor, o que tiene experiencia positiva, o que la practica. Y la gente que es escéptica de eso, pues ni siquiera se va a parar, va a decir yo para qué voy. Entonces tampoco no es una muestra muy representativa sobre el manejo de tema y la aceptación que tiene con el público. Sin embargo, bueno, la labor de Ananda yo creo que es bastante buena. Métanse a la página, buscaré el link, pero creo que es Magic Pills en Facebook, así lo pueden encontrar. Magic Pills de Documentary. Porque hay creo que varios con ese tema, varias páginas. Si no, busquen nada más Ananda Moore y Ananda More y podrán encontrarlo. Pero bueno, después les estaremos hablando de otras películas en el cual tal vez el tema no sea tan divisivo, y estaremos grabándolo a continuación.